Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 14 de febrero del año 2025 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico e internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Bueno, como decíamos en el video anterior, hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, ¿sí? Y en este día especial del amor y la amistad estoy reiterando mis felicitaciones a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal, a los amigos suscriptores que apoyan tanto nuestro canal. Un feliz día del amor y la amistad para ustedes. Así que muchas gracias por siempre seguirnos y apoyarnos. Bueno, el día de hoy ha estado marcado, queridos amigos, por muchos acontecimientos, pero creo que lo más importante es los acontecimientos con respecto al ámbito geopolítico e internacional, los acontecimientos que ocurrieron en la conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, donde de verdad hubo un choque, un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Europa. Sí, así como lo oye, queridos amigos, no entre Estados Unidos y Rusia, no entre Europa y Rusia, no, un enfrentamiento entre los propios aliados de los Estados Unidos y Europa. Pero, por supuesto, una vez más, la nota discordante y la culpa de todo esto es también Ucrania, hay que decirlo así, ¿sí? Pero vamos a estar abordando todo eso y en el campo de batalla tenemos muchísima información que compartir con ustedes, sobre todo la captura de por lo menos 3 localidades importantísimas y los avances del ejército ruso en todo el frente, desde el frente nororiental y terminando en el suroeste de Donetsk. Así que acompáñenme que, como pueden ver, tenemos muchísima información que compartir con ustedes y vamos a empezar directamente por lo que publicaba el medio Financial Times en las palabras de Emmanuel Macron, ¿sí? Emmanuel Macron, que por estos días, por estos meses casi no se menciona, vive sus horas muy bajas, en algún momento pretendió ser aquella voz del halcón más importante de Europa, tratando de llevar la guerra hasta límites insospechados, pero está viviendo sus horas bajas Macron. Sí, no ha tenido un buen cierre de año 2024 y al parecer tampoco un inicio de año 2025, pero daba hoy una serie de declaraciones interesantes. Y vamos a ver lo que decía el señor Macron. En primer lugar, hablaba de que el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha sido un shock eléctrico para Europa y debería obligarla a fortalecer sus propios músculos. Bueno, Europa lo primero que tiene que hacer es, antes de fortalecer los músculos, es crearlos, porque no los tiene. Y los pocos que tenían, muchos de ellos se los ha entregado Ucrania, señor Macron. Pero bueno, vamos más allá. Decía Macron en clara respuesta a una petición que hacía Zelensky, una petición, como pueden ver, totalmente descabellada, de enviar 200.000 soldados europeos de paz a Ucrania, pues Macron decía que esta opción no es realista. Y como pueden ver, hay varias personas ya, varios líderes que le van diciendo a Zelensky que varias de sus ideas no son realistas. Al parecer, con la llegada de Donald Trump, muchos de estos líderes están haciendo a Zelensky regresar a la realidad, ¿sí? Zelensky no es más que un peón en todo este tablero de ajedrez y, por supuesto, Ucrania en este caso. Vamos a seguir leyendo lo que dice este artículo. Enviar 200.000 soldados europeos de paz a Ucrania no es realista, así lo afirmó el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista con el Financial Times. El presidente francés apoyó la posición de la administración Trump de que Europa es responsable de garantizar la seguridad de Ucrania. Sin embargo, según Macron, la necesidad expresada por Zelensky de contar con 150 a 200.000 soldados de paz europeos después de la guerra es algo exagerada. Debemos hacer cosas adecuadas, realistas, bien pensadas, medidas y discutidas, subrayaba Emmanuel Macron, pues parándole un poco los pies a Volodymyr Zelensky. Macron exigía a los países de la Unión Europea que fortalezcan también su independencia, haciendo un llamado a todos los estados del continente para que refuercen la independencia respecto de los Estados Unidos de América ante la llegada al poder de Donald Trump, ¿sí? Calificando, como pueden ver, de shock eléctrico. Europa es
vulnerable en dos aspectos. Uno, en el ámbito de la seguridad, porque depende de los Estados Unidos, y en el ámbito energético, porque depende de Rusia. Y ahí están las palabras de Emmanuel Macron, que, bueno, en este caso debo decir que sí, que tiene razón, la verdad. Europa es totalmente dependiente y es totalmente vulnerable de factores externos, ¿sí? Y bueno, en tal vez lo más importante del día de hoy, vamos a mencionarle las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en la conferencia de seguridad en Múnich, Alemania. Esto fue de verdad, bueno, un balde de agua fría para los líderes de los países europeos que se congregaron en esta conferencia de seguridad, donde de lo que menos se habló en realidad fue de seguridad. Y es que J.D. Vance dio unas declaraciones totalmente incendiarias que provocaron serias reacciones y mucha molestia, mucha inconformidad, ¿verdad? Mucha incomodidad en los líderes europeos, entre ellos, por supuesto, Kaja Kallas, ni hablar de la respuesta de Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, que también estuvo presente en esta conferencia. Pero vamos a ver lo que decía J.D. Vance, porque sorprendió, y para mí, incluso a mí me sorprendió, no sé si ustedes también, porque miren esta declaración: Rusia y China no son las principales amenazas para Europa, los problemas son internos, comentó el vicepresidente de los Estados Unidos con una durísima crítica a la Unión Europea. Cuando yo leo este titular, queridos amigos, de verdad me quedo perplejo, sinceramente, porque es que Europa y la OTAN han pasado años y años diciendo que Rusia es la amenaza, Rusia es nuestro enemigo, Rusia es Rusia es lo peor, y por supuesto, como China y Rusia son aliados, pues se incluyen en el mismo lugar, en el mismo saco, podríamos decir, a China, y dicen China y Rusia, pues son nuestros enemigos, ¿sí? La amenaza, la OTAN. ¿Qué decía Stoltenberg? ¿Qué ha dicho Mark Rutte todo el tiempo? ¿Qué ha dicho von der Leyen todo el tiempo, verdad? Pero bueno, Vance ha dicho que no es China ni Rusia, ¿no? La amenaza que más me preocupa sobre Europa no es Rusia, no es China ni ningún otro factor externo. Me preocupa la amenaza interna, el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más importantes, los valores que comparte con Estados Unidos. Acusó a los organizadores de la Conferencia de Seguridad de Múnich de prohibir la participación de partidos de extrema derecha e izquierda. Reflejan una cierta parte de la sociedad y debemos dialogar con ellos, pero no estamos obligados a llegar a acuerdos con ellos. Criticó y fuertemente criticó la cancelación de las elecciones en Rumanía, calificándola de retroceso en la democracia. Sí, deteniéndonos aquí y antes de hablar todavía de las elecciones en Rumanía, como pueden ver, Vance decía que el enemigo, la amenaza más grande en Europa es interna. ¿Sí? ¿Por qué? Por las políticas que de cierta manera han mitigado la libertad de expresión, limitado la libertad de movimiento de derecho y hacerse sobre todo el de la vista gorda cuando pasan sucesos como en Ucrania, donde hay una completa dictadura, pero se llenan la boca para decir que el dictador es Putin. Sin embargo, no son capaces de mirar a Ucrania, donde en Ucrania hay un gran dictador que ni siquiera quiere hacer elecciones y, como ya comentamos también en nuestro canal de Telegram, ha destituido a toda la oposición ucraniana recientemente al anterior presidente ucraniano Piotr Poroshenko. Pero más allá de todo eso, pues Vance ha sido una crítica a los valores europeos que, como saben, últimamente han estado cambiando mucho, ¿no? Ni hablar de esas famosas agendas woke, que no quiero tampoco hablar mucho de eso, pero sabemos ya todo lo que ha traído al mundo este tema de la agenda woke, sobre todo en Europa, ¿no? Pero bueno, hablando sobre todo de la cancelación de las elecciones de Rumanía, algo que criticamos nosotros mucho en este canal, bueno, así lo decía Vance: cuando los tribunales europeos anulan los resultados electorales, nos preguntábamos, ¿qué estándares son estos? También acusó a la Unión Europea de violar la libertad de expresión. Desafortunadamente, no siempre entiendo qué pasó con los vencedores de la Guerra Fría. Estuve en Bruselas, algunos comisionados están advirtiendo que algunos medios de comunicación podrían ser cerrados para prevenir la propagación de llamados dañinos a la violencia o para prevenir el discurso antifeminista.
Tremenda democracia en Europa, tremenda libertad de expresión hay en Europa. El ejemplo, de verdad, el ejemplo, los campeones de la democracia, Europa, ¿quién lo iba a decir? Han quedado totalmente retratados por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y criticando sobre todo también aquello que sucedió con las elecciones en Rumanía, donde el candidato llamado, entre comillas, prorruso, ganó la primera vuelta de las elecciones, pero como es prorruso, o ellos lo llaman prorruso, pues simplemente cancelaron las elecciones abogando y alegando de que había injerencia rusa. ¿Sí? Aquí pueden ver, queridos amigos, las declaraciones muy fuertes de J.D. Vance, que dejó realmente perplejos, sin palabras, a muchos líderes de la Unión Europea. Pero esto no terminó aquí, porque incluso J.D. Vance dijo que estaba dispuesto a viajar a Moscú para negociar sobre Ucrania, y esto también molestó muchísimo. Y disculpen que me sonría y me burle de todas estas cosas, pero es que sí. A ver, ¿qué tiene de malo que el presidente o el vicepresidente de los Estados Unidos pueda visitar Rusia? Siempre dije en este canal que Rusia y Estados Unidos tenían que tener comunicación, porque son las dos potencias nucleares más grandes de este planeta donde vivimos, ¿sí? Entonces tienen que tener comunicación, queridos amigos. Tiene que existir esa comunicación. No puede ser que la comunicación sea nula como en la administración Biden. Pero bueno, J.D. Vance decía que estaba dispuesto a venir a Moscú, algo que siguió molestando a los líderes europeos, y lo dijo claramente. No dijo nada específico en esta conferencia sobre Ucrania y la guerra con Rusia. Por supuesto, estas declaraciones no gustaron y tuvieron una respuesta de algunos líderes en Europa, pero la que más llamó la atención fue la respuesta del ministro de Defensa alemán, el señor Boris Pistorius, que respondía al discurso de Vance diciendo que era inaceptable choque directo, enfrentamiento directo entre Europa y los Estados Unidos. El medio Deutsche Welle, muy conocido por ustedes y por mí también, publicaba este artículo hoy en la voz del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, respondiendo airadamente al discurso de J.D. Vance, diciendo que era totalmente inaceptable. ¿Sí? Decía el señor Pistorius que, bueno, reaccionando a las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, ¿sí? Diciendo que no podía dejar pasar el discurso de Vance sin hacer un comentario. Habló de un anulamiento de la democracia y, si le entendí bien, comparó las condiciones en algunas partes de Europa con la de los regímenes autoritarios, y decía claramente que eso era inaceptable. Esa no es la Europa y la democracia en la que vivo y en la que hago campaña, declaró el ministro alemán a 9 días de las elecciones generales en la principal potencia, o yo diría en la principal potencia económica de la zona euro. Bueno, Pistorius, debo decirle, querido Pistorius, que la democracia en Europa es cuando a ustedes les conviene, cuando a los líderes europeos les conviene, cuando les conviene mirar hacia el otro lado, cuando existe la movilización forzosa, la desaparición de personas, la ausencia de libertad de derecho, libertad de movimiento, libertad de expresión. ¿Sí? Ustedes miran hacia el otro lado y solo defienden los valores por los cuales se forjó la Unión Europea cuando les conviene y cuando les interesa, señor Pistorius. No mienta, señor Pistorius. Pero además el señor Pistorius respondió también que toda opinión tiene una voz en esta democracia, y esto hace posible que partidos parcialmente extremistas como AfD puedan hacer campaña con total normalidad como los otros partidos. ¿Sí? Por último, se decía que el señor Vance se esperaba que hablara sobre la seguridad europea o la guerra en Ucrania, sin embargo, no se refirió a ninguno de estos temas. Muy molesto el señor Pistorius, pero también el señor Pistorius dejaba también caer otro tema y expresaba que la exclusión de la Unión Europea de las negociaciones sobre Ucrania podría ser un punto de inflexión en las relaciones con los Estados Unidos. Decía el ministro de Defensa alemán: Europa debe participar en cualquier negociación para poner fin a la guerra en Ucrania. De lo contrario, los países europeos no podrán garantizar la paz si no participan en su conclusión, afirmó el ministro de Defensa alemán. Anteriormente declaró que las negociaciones serían llevadas a cabo por Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Con respecto a esto, también Kaja Kallas, la actual líder de la diplomacia europea,
planteaba esto mismo, que decía Pistorius, decía que, bueno, si se llega a un acuerdo sin contar con la Unión Europea, pues va a fracasar porque Europa no lo va a cumplir. Así están, queridos amigos, sí, así como lo oye, así están los enfrentamientos, ¿verdad? La discrepancia entre los Estados Unidos y sus, todavía le podemos decir, aliados, entre comillas, de la Unión Europea, porque todo va cambiando muy rápido, ¿verdad? Solo tuvo que llegar a la Casa Blanca el señor Donald Trump y miren todo el terremoto que ha causado incluso en Europa. Y hoy, queridos amigos, The Wall Street Journal publicaba un artículo que después el mismo vicepresidente de los Estados Unidos desmintió. Para que vean que muchas veces no se puede creer en la propaganda de muchos de estos medios. Y es que The Wall Street Journal publicó hoy un artículo que confundió a muchas personas, incluso a mí cuando lo leí, y es que decía que el gobierno de los Estados Unidos va a imponer sanciones contra Rusia, ¿sí? Si Rusia se niega a negociar el fin de la guerra, pero eso no es nada nuevo. Las sanciones no es nada nuevo. O sea, si dicen que Estados Unidos va a imponer sanciones a Rusia, no es algo que me puede sorprender. Más bien lo que me sorprendió es que este mismo artículo decía que si Rusia se niega a negociar, pues Estados Unidos enviaría tropas a Ucrania. Lo peor de este artículo es que The Wall Street Journal había expresado que esto lo había dicho el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, el conocido como J.D. Vance, diciendo que hizo estas declaraciones en una entrevista con The Wall Street Journal, alegando que el vicepresidente de los Estados Unidos afirmaba que si no se dan estas negociaciones, Estados Unidos impondría sanciones y posiblemente lanzaría acciones militares en Ucrania. Inmediatamente, el señor Vance vio esta publicación, pues la desmintió, diciendo que esta guerra es solo entre Rusia y Ucrania. El vicepresidente de los Estados Unidos afirmó que los medios malinterpretaron sus palabras sobre la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Ucrania. El hecho de que el Wall Street Journal haya malinterpretado mis palabras es absurdo, decía J.D. Vance. Como siempre he dicho, el ejército estadounidense no debería estar en zonas de conflicto a menos que nuestros intereses y nuestra seguridad lo requieran. Y esta guerra, eso sí, lo dejaba claro, esta guerra es solo entre Rusia y Ucrania. Ahí lo pueden ver, queridos amigos. El señor Vance desmiente a Wall Street Journal. No van a haber tropas de los Estados Unidos en Ucrania. Y por supuesto, muchos se preguntarán a todo esto qué dijo Zelensky en la conferencia de Múnich. Y bueno, Zelensky, por supuesto, dijo también sus cosas, ¿no? Y decía Zelensky en esta conferencia que estaba dispuesto a reunirse con Putin. Expresaba que no tenía previsto reunirse con los rusos, sino que solo estaba dispuesto a reunirse con un solo ruso. No con más nadie, no con varios rusos, no con varios funcionarios rusos. No, solo con un ruso. Y ese ruso se llama Vladimir Putin. Esto expresaba Zelensky mencionando que la condición era después que tuvieran un plan conjunto con Trump y la Unión Europea. Es decir, solo si tienen un plan conjunto con Trump y la Unión Europea, solo en este caso estaría dispuesto a reunirse con Putin y, bueno, detendrían esta guerra. Algo que contradice un poco lo que ya se había, expresado, ¿no?, en días anteriores cuando se había fijado una reunión entre Trump y Putin en Arabia Saudita. Luego de esto, pues se hizo una reunión entre Zelensky, Vance y Marco Rubio, o sea, el vicepresidente de los Estados Unidos, aquí está, ¿no?, Vance, J.D. Vance, Marco Rubio, el secretario de Estado, Kay Kellogg, el enviado especial para la solución del conflicto en Ucrania, y como pueden ver, Zelensky, Ermak y toda su camarilla, ¿no? Y terminada esta conversación, pues, se hicieron una serie de declaraciones y el vicepresidente de los Estados Unidos expresaba que habían tenido buenos diálogos en esta reunión sobre cómo lograr la paz y habrá más reuniones en los próximos días, semanas y meses. Queremos que la guerra termine, que cesen las matanzas y que se logre una paz duradera. No puede ser una paz que sumerja a Europa en una nueva guerra dentro de un par de años, así subrayaba el señor Vance, y luego le cedió la palabra a Zelensky, quien dijo que se necesitaban
más reuniones con los estadounidenses para preparar un plan para detener a Putin y poner fin a la guerra. Zelensky también dijo que el representante especial de Trump, el señor Kellogg, que lo pueden ver aquí, que estuvo presente en esta reunión, visitaría a Ucrania en los próximos días. No hubo comentarios sobre el tema del acuerdo sobre los famosos minerales y las tierras raras en Ucrania, lo que inicialmente provocó que la reunión se pospusiera. Esta es la conclusión fundamental de esta reunión que tuvieron en Múnich. Como pueden ver, nada en concreto de lo que se debatió ahí en Múnich entre las delegaciones de los Estados Unidos y de Ucrania. Además, Zelensky expresaba hoy que Estados Unidos nunca le dijo a Ucrania que estaba dispuesto a aceptarle la OTAN y nunca quiso ver a Ucrania allí, ¿sí? Diciendo que, bueno, nunca había escuchado estas conversaciones a nivel presidencial de que Ucrania en algún momento formaría parte de la OTAN. Y bueno, todo esto fue lo que pasó en Múnich. Mientras todo esto ocurría en Múnich, ¿sí? Pues Arabia Saudita ha anunciado su disposición a acoger la reunión entre Trump y Putin. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país recordó en un comunicado sus esfuerzos para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Exacto, ahí pueden ver, Arabia Saudita menciona a Trump, a Putin, pero no menciona para nada a Zelensky, y Arabia Saudita confirma su total disposición a acoger la reunión entre Trump y Putin, ¿sí? Y bueno, aquí pueden ver el comunicado. Arabia Saudita aprecia altamente la conversación telefónica que tuvo lugar entre el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el 12 de febrero de 2025, así como el anuncio de la posibilidad de celebrar una cumbre con la participación de sus honorables dos presidentes en el Reino de Arabia Saudita. Subrayo, dos presidentes, Trump, Putin, nada de Zelensky, más nadie, Trump, Putin, para reunirse en Arabia Saudita. Y con este comunicado publicado por el Reino de Arabia Saudita, pues nos vamos ya al campo de batalla, queridos amigos, pero antes de irnos al campo de batalla, pues no olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito, pues suscríbanse. Además, estamos dejando en la descripción de nuestro canal el link de Telegram para todas aquellas personas que se quieren sumar a nuestro canal de Telegram, donde publicamos mucha información relevante, prácticamente en tiempo real. Apenas se da el suceso, lo publicamos en nuestro canal. Pero también estamos dejando el link de PayPal para todas aquellas personas que deseen apoyar económicamente a Frente Militar y Geopolítico, que siempre es bienvenido, por supuesto, ¿sí? Muchas gracias a todos los que apoyan a nuestro canal, ya sea por vía económica, pero también con sus visualizaciones y sus comentarios en la caja de comentarios, queridos amigos. Dicho todo esto, ahora sí, pues nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana. Tenemos mucho que compartir con ustedes y nos vamos hacia la región de Kursk, nos vamos al frente de Kursk, que en realidad es tierra rusa, pero que, bueno, en las últimas horas no hemos tenido información, digamos, tan relevante que comentarles, más allá de que las tropas rusas siguen atacando las posiciones ucranianas que todavía controlan en la región de Kursk, pero sin avances importantes, al menos que nos haya llegado durante el día de hoy. Sabemos que las tropas rusas controlan gran parte de Sverdlovsk. Los medios afirman que las tropas rusas estarían a punto de capturar Sverdlovsk y bueno, más allá de todo eso, lo que tenemos es información de las tropas rusas atacando las posiciones ucranianas en cualquier punto de esta geografía en Kursk, que bueno, todavía de manera tenaz el ejército ucraniano sigue manteniendo aún cuando esto no va a ningún lugar, ¿sí? Las posiciones ucranianas siguen siendo totalmente bombardeadas, ya sea por los drones FPV, por la artillería rusa, también por las bombas FAB, y no olvidar la munición termobárica, ¿no? Todos estos caminos, todas estas carreteras en Kursk, entre Sucha, Malaya Lognia, Sverdlovsk, Kasacha Lognia, se convierten en caminos, pero en caminos de la muerte donde es triturado el armamento de la OTAN y el armamento ucraniano. Miles de pérdidas en Kursk que hasta ahora
como pueden ver, van siendo totalmente en vano. En vano porque incluso ni en las negociaciones que supuestamente se están dando o se podrían dar en el futuro, Kursk va a ser una moneda de cambio. Putin, Peskov, Dmitry Lavrov y toda Rusia han dejado claro que Kursk no es negociable. Kursk no es negociable, ¿sí? Y como pueden ver, mientras todo eso ocurre, el ejército ucraniano sigue perdiendo soldados, sigue perdiendo. Miren aquí este carro que transportaba a varios soldados ucranianos, como fue totalmente bombardeado. Y bueno, como pueden ver, las pérdidas aquí del ejército ucraniano son cada vez mayores. Más allá de eso, queridos amigos, no tenemos información de avances de manera general en Kursk, así que de Kursk nos vamos a mover a otras partes del frente que son importantes mencionarles y que les vamos a mostrar a continuación. Nos vamos a ir al frente del Donbass, pero el frente del Donbass, más bien en la parte norte del Donbass, bien al norte, nos vamos al frente del Limán. Y es que siempre en nuestro canal hemos hablado de la importancia que tienen una serie de localidades que se ubican aquí en todo este arco entre las localidades de Kolodiasy, Stavky, la localidad de Zarishne y un poquito más al norte las localidades de Mirne, Yampolivka y Torsk. Toda esta serie de localidades constituyen un muro defensivo del ejército ucraniano en esta dirección que de alguna manera, ¿no? Puede ralentizar los avances del ejército ruso antes de avanzar a la importantísima ciudad de Limán. Pero desde días anteriores hemos observado en nuestro canal que las tropas rusas en esta parte del frente han mantenido unas operaciones ofensivas de manera constante, que vienen desde días anteriores con los avances desde Ivanivka, la captura de Terny y los avances sobre la propia localidad de Yampolivka. Precisamente Yampolivka, una de las llaves principales hacia las localidades de Zarishne y Limán, los diferentes medios han reportado en las últimas horas que el ejército ruso ha capturado por completo la localidad de Yampolivka. Y vayan anotando porque ha sido un día donde han existido varias capturas por parte del ejército ruso. Vamos a comenzar con Yampolivka, la primera localidad que ha caído en el día de hoy en el frente de Limán. Las tropas rusas, luego de avanzar en días anteriores, han logrado presionar en este frente y han capturado por completo la localidad de Yampolivka, según comentaban diferentes medios, ¿sí? Pero ya después de todos estos comunicados, nos llegaba un comunicado aún más importante, donde no solamente decía que había caído totalmente Yampolivka, sino que, como pueden ver, en la zona boscosa las tropas rusas han logrado avanzar en esta dirección. Si traspolamos eso a nuestro mapa, pues podemos ver que las tropas rusas han logrado la importante captura de Yampolivka, abre las puertas en el frente de Limán, en otra serie de asentamientos relevantes, y no solo eso, sino que podemos ver, según comentaba el medio Anatoly Rabov, que las tropas rusas habrían capturado parte de esta zona boscosa que está aquí, ¿sí? Y esto es importante decirlo, queridos amigos, importante captura por parte del ejército ruso, y aquí el grueso de las tropas ucranianas que todavía de manera tenaz permanecen, pues no tendrán otra cosa que hacer que retirarse hacia Torsk y Zarishne. Nosotros, por supuesto, le daremos seguimiento a esta información, pero importante captura del ejército ruso que se acerca cada vez más a la gran ciudad de Limán. De aquí nos vamos a mover un poco más al sur en el frente, porque el frente está que arde, queridos amigos, y nos vamos a mover a la importantísima ciudad de Kramatorsk. Aquí está Kramatorsk y a las afueras de Kramatorsk. Recuerden que Kramatorsk, lo hemos dicho siempre, es una ciudad importantísima que Rusia, por supuesto, no va a dejar escapar. No sé qué estarán debatiendo en las negociaciones, pero sería un error. Un error de Rusia dejar escapar Sloviansk y Kramatorsk. Muchos dirán o tal vez crean que no son ciudades importantes, pero tengo que decirles que sí son muy importantes, pero sobre todo son ciudades simbólicas. Cuando se remonten al año 2014, ¿sí? Y el Maidán y luego las protestas en el Donbass, las dos primeras ciudades importantes que se rebelaron contra la Junta de Kiev fueron, Sloviansk, Kramatorsk y por supuesto la gran ciudad de Donetsk. Fue aquí donde comenzó la gran rebelión y fue aquí hacia Kramatorsk y hacia Sloviansk donde Ucrania envió primero sus tanques, ¿sí? Los pueblos se defendieron, pero cuando aquello era una
pequeña milicia incipiente que no podía defender estas dos grandes ciudades. Los años han pasado y ahora tenemos unos bravos guerreros que defienden todo el territorio de la República Popular de Donetsk. Y esta sede en Kramatorsk, el ejército ucraniano tiene ahí su sede, la sede militar más grande de Ucrania en el Donbass está en Kramatorsk. Y aquí también se reúnen, por supuesto, depósitos de municiones. Depósitos de municiones como este que les vamos a mostrar, que con un maravilloso Iskander fue alcanzado y fue completamente destruido y volado en esta parte del frente en Kramatorsk, porque vamos a ver que después que se habían congregado aquí las municiones ucranianas, un dron de reconocimiento ruso lo estaba observando y al parecer con un formidable y maravilloso Iskander, pues ha quedado totalmente destruido con un ataque quirúrgico, certero, preciso, pues de manera hermosa arde la munición ucraniana y de la OTAN. Miren aquí que bien arde, completamente de detonaciones secundarias, pero inmensas y hermosas de la munición ucraniana que fue destruida en Kramatorsk, queridos amigos. Recuerden que días anteriores le habíamos comentado que las tropas rusas se habían acercado también a Kramatorsk, ¿no? Arde la munición ucraniana hasta el infinito prácticamente y las tropas rusas han bombardeado este depósito de municiones en Kramatorsk. Con respecto a Chasiv Yar, hoy no tenemos mucha información de lo que está pasando aquí, así que nos vamos a mover a otras partes del frente donde hay una tremenda actividad en las últimas horas, ¿no? Bueno, con respecto a Toretsk, ya lo hemos dicho, o sea, muchas banderas en Toretsk, eso sí, la demostración de que Rusia controla Toretsk, pero no hemos recibido más información de avances posteriores en Toretsk. Donde sí hemos recibido información de muchos avances es en lo que está ocurriendo al norte de Baranivka, en Selene Pole y al norte de Bodiane Druha, que cayó hace poco. Miren todo esto como está con colores grises, pero estos colores grises significan algo. Significan que van a pasar a ser del color rojo, el color ruso. Ya van a ver por qué. Y es que en el día de hoy, diferentes medios reportaron que luego de una serie de operaciones ofensivas hacia la localidad de Selene Pole, el ejército ruso ha logrado de manera efectiva capturar Selene Pole y todo el sistema de trincheras adyacentes a esta localidad, en lo que fue una maniobra no de un día, sino de varios días, bajo un silencio total del ejército ruso, pero que finalmente culminó con la captura total, les dije que anotaran porque han caído varias localidades, la captura total de la localidad de Selene Pole, que ha caído bajo control del ejército ruso en una serie de movimientos que están abriendo las posibilidades del ejército ruso para avanzar sobre Oleksandropil y no solamente eso, sino avanzar directamente hacia Konstantinovka, ¿sí? En el corazón del Donbass. Queridos amigos, los medios reportan que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Selene Pole, algo que también aclarábamos en la mañana de hoy, y la situación para el ejército ucraniano en este punto como que comienza a ponerse cada vez peor. Como pueden ver, diferentes medios así lo anunciaban y nosotros lo avisábamos en nuestro video matutino, pero ahora le confirmamos la situación. Las tropas rusas han capturado Selene Pole y ahora pues la situación pues se complica para el ejército ucraniano, ya que el ejército ruso se dirige hacia Oleksandropil y de aquí hacia Konstantinovka. ¿Quién lo iba a decir días anteriores? Con la velocidad de los avances del ejército ruso. Pero, queridos amigos, sucede que esto no es lo único y en informaciones en el transcurso del día, las cuales hemos publicado su mayoría en nuestro canal de Telegram, nos llegó esta información del medio de Dikem que afirmaba que en las últimas horas las tropas rusas también habrían capturado la localidad de Beresivka al norte de Bodiane Druhe. Recuerden que Bodiane Druhe ya cayó, pero el ejército ruso en las últimas horas también habría capturado la localidad de Beresivka, una información que reportaba no solamente el medio de Diken.ru, sino otros medios que citamos a diario. En primer lugar, esta información la afirmaba el medio de Diken.ru. Beresivka habría caído bajo control total del ejército ruso.
¿sí? Pero no solo eso, vamos a observar este mapa y miren cómo las tropas rusas avanzan hacia Malinovka. Esta información también la reportaban otros medios, que luego de caer Berenovka, las tropas rusas giraron y avanzan hacia Malinovka, lo cual también era confirmado de esta manera. Y pueden ver, Berenovka, Malinovka, caída de Berenovka, avance hacia Malinovka. Como pueden ver, las tropas rusas están girando también hacia la importante ciudad de Mirnograd, que bordea la ciudad de Pokrovsk. Y bueno, podemos ver que en un solo día habrían caído tres localidades importantes en el campo de batalla. En primer lugar, Berezivka, y bueno, también cayó la localidad de Selenopole y, como ya vimos anteriormente, la localidad de Yampolivka. Adicionalmente, podemos observar este giro que hace el ejército ruso hacia Malinovka, que les abriría las puertas hacia la ciudad de Mirnograd, ¿no? Esto es lo que comentan diferentes medios. Aparentemente las tropas rusas han logrado avanzar en esta dirección, haciendo este giro y asegurando esta zona alrededor del camino de la vida. No podemos olvidar que el camino de la vida es este camino que comunica Konstantinovka con la gran ciudad de Pokrovsk. Aquí está Pokrovsk. Este es el camino de la vida, que ya fue cortado hace bastante tiempo, pero ahora las tropas rusas también están asegurando esas posiciones, como podemos ver ahí, ¿no? Importante, cae también Berezivka, ya cayó Selenopole, y bueno, yo realmente, si en las negociaciones hipotéticas que se puedan dar en el futuro, si Rusia no exige que al mínimo todo el Donbass que tiene que quedar bajo control ruso, pues Rusia no tiene que negociar nada, teniendo en cuenta que las tropas rusas siguen avanzando en el campo de batalla, como pueden ver, queridos amigos, con la caída de todas estas localidades y este avance hacia Mirnograd realizado por las tropas rusas en las últimas horas. De aquí nos vamos a mover a la propia ciudad de Pokrovsk. En este caso, la información que le traemos con respecto a Pokrovsk tiene que ver directamente con que las tropas rusas tienen total control de fuego de lo que está pasando aquí en Pokrovsk, total control de fuego. Y podemos ver que los drones FPV rusos están atacando todas las posiciones del ejército ucraniano en la gran ciudad de Pokrovsk, ciudad que van a tratar de defender con uñas y dientes. Y vemos ahí ese soldado ucraniano que está siendo atacado y otro soldado ucraniano que está siendo atacado. Y vemos también un carro de combate que está siendo atacado. Y más bien todas estas imágenes solo me demuestran que las tropas rusas tienen total control de fuego de la zona sur de Pokrovsk, ¿sí? Destrucción total del equipamiento militar de la OTAN y de los soldados ucranianos que todavía mantienen sus posiciones ahí. Podemos ver también que en cualquier rincón, cualquier recoveco donde se esconde un soldado ucraniano, los drones FPV los persiguen y los atacan, destruyendo también las torres de comunicación. También los drones FPV siguen atacando en estas direcciones y la artillería hace lo suyo. Solo en este punto los morteros hacen lo suyo y bueno, simplemente las tropas rusas están tratando de ablandar tal vez las posiciones ucranianas antes de lanzar cualquier asalto hacia el interior de la gran Pokrovsk. Bueno, también tenemos información de lo que está sucediendo aquí. Recuerden que días anteriores habíamos visto cómo el ejército ucraniano había contraatacado a las tropas rusas que estaban aquí y bueno, las lograron expulsar, ¿no? El ejército ruso tuvo que replegarse hasta este punto, pero hoy nos ha llegado evidencia visual publicada por los propios medios ucranianos que han observado que el ejército ruso ha expulsado nuevamente al ejército ucraniano hacia el norte, hacia las trincheras del norte, porque los propios medios ucranianos han divulgado la información de que están bombardeando a las tropas rusas en esta dirección, ¿no? Básicamente podemos ver esto y luego podemos ver cómo esos soldados rusos que están ahí están siendo bombardeados ahora mismo por el ejército ucraniano, ¿no? Aquí podemos ver un soldado ruso, vamos de nuevo, este es un soldado ruso que va para esta posición y aquí vemos un dron FPV ucraniano que trata de cazarlo y bombardearlo, pero eso está ocurriendo aquí, justo aquí, al sur de Kotlini. Nos vamos para la dirección Dnipro, porque ya la tenemos que llamar así, saben que tanto desde Udashne, como desde Uspenivka, como desde Novoelisabetovka, Nadezhdinka
y de la recién caída Zaporizhia. Desde todas estas localidades, el ejército ruso presiona para llegar hacia el Oblast de Dnipro. ¿Sí? No me cabe la menor duda de que lo van a lograr, y lo estoy diciendo desde hace tiempo. Cuando se cumpla, tendremos un titular en nuestro canal que lo llamaremos así mismo: las tropas rusas entran en Dnipro. Así lo vamos a titular porque sé que va a pasar en el futuro. No obstante, vamos a conformarnos por ahora con lo que está pasando un poco más al sur, en torno a Kurakovo, porque las tropas rusas han comenzado el asalto de Konstantinopil. Aquí está Konstantinopil, ¿sí? Y esto, lo que nos viene a comentar Anatoly Radov, es que las tropas rusas comienzan el asalto hacia Konstantinopil, el último gran reducto del ejército ucraniano en el caldero de Kurakovo, porque, bueno, saben que de caer Konstantinopil, las tropas ucranianas que se encuentran aquí van a perecer de manera inexorable en esta enorme bolsa de fuego en los cuales se han metido, pero que no saben cómo salir, o sí saben cómo salir, pero no han querido salir porque tienen a los mandos ucranianos que les dan las órdenes de resistir, como ya saben, hasta el último ucraniano. Pero sucede que las tropas rusas están bombardeando con todo Konstantinopil para ablandar el territorio, destruir las posiciones ucranianas, destruir propiamente a los propios soldados ucranianos que huyen por sus vidas, como pueden ver en ese video, y posteriormente lanzar el asalto final sobre Konstantinopil. No creo que sea una batalla fácil, pero tampoco creo que Ucrania pueda resistir mucho. Si cae Konstantinopil, bueno, como se dice en esas frases famosas, pues apaga y ya, recoge, porque no hay nada que hacer, la verdad. No hay nada que hacer, no habría nada que hacer, porque estarían cerrando a miles de tropas ucranianas que convergen aquí en toda esta bolsa de fuego. Las tropas rusas están ablandando las posiciones en Konstantinopil, ¿sí? El ejército ucraniano todavía intenta mantener sus posiciones y, bueno, como pueden ver, el ejército ruso pues arrasa aquí con las posiciones ucranianas antes de lanzar el asalto final. Aunque, bueno, como ya pueden ver, más bien esto fue inicialmente, pero ya el asalto ha comenzado hacia Konstantinopil, como ya comentan estos diferentes medios. Veremos cuál es la suerte que corren los soldados ucranianos que están ahí. Y, bueno, hoy se publicaban estas imágenes con este video que les estamos mostrando, que van a ver que en la localidad de Dashne, de manera indudable, incuestionable, inobjetable, las tropas rusas capturaron esta localidad hace bastante tiempo, y más bien les quería colocar este video y aprovechar que hay muchos amigos conectados y tratando, dialogando, debatiendo, podríamos decir, en el chat de este video. Y ahí está la tricolor rusa. La tricolor rusa, varias tricolor rusas están ondeando en Dashne. Y vimos una, aquí viene la segunda tricolor rusa, la segunda y la tercera. Y hay dos banderas rusas más en Dashne, varias banderas colocadas en Dashne, demostrando que las tropas rusas están aquí. Y aquí viene la cuarta bandera rusa, la tricolor, otra tricolor más, ¿sí? Y también la bandera de la Brigada 114, ahí la pudieron ver, habían dos banderas, la tricolor y la bandera de la 114, que estaban ahí, justo ahí, en Dashne, ¿no? Bueno, varias banderas, ¿qué les puedo decir, queridos amigos? No hay duda ninguna. Y aquí viene la quinta tricolor rusa en un video muy emotivo, ¿no? Donde también lo hemos colocado en nuestro canal de Telegram, lo pueden ver ahí. Y, bueno, varias banderas rusas en todo Dashne. Las tropas rusas controlan Dashne con total seguridad. De aquí, del caldero de Kurakovo, de este sufrimiento ucraniano, nos vamos a otras partes del frente. Vamos a ver lo que está ocurriendo al sur de Roslив, porque diferentes medios están colocando la información de que las tropas rusas habrían capturado esta zona al sur de Roslив. Aquí está Roslив. Varios medios comentaban esto. Las tropas rusas lograron capturar esta zona al sur de Roslив, algo que era comentado también por el medio Surya Maps, que también colocaba esta información. Y, bueno, era ya demostrado, ¿no?, que las tropas rusas habían capturado esta zona que está aquí. Y, bueno, que las tropas rusas tratarán de avanzar también sobre la localidad de Roslив. Y, bueno, dentro de lo más importante también del que ha ocurrido el día de hoy, las tropas rusas han logrado un nuevo avance en toda esta zona que está aquí, ¿sí? Nos referimos sobre todo a lo que está pasando en dirección
Novosilka, Velika Novosilka. Días anteriores, como ya saben, cayó Velika Novosilka. Las tropas rusas han logrado avanzar al norte de Velika. También han realizado maniobras para avanzar en esta dirección. Y hoy diferentes medios publicaron la información de que el ejército ruso pues logró proseguir con estos avances en dirección Privilne, esta localidad que está aquí, Privilne, y Vilne Pole. Todos estos movimientos tienen el objetivo de alcanzar también el Oblast de Dnipro, o sea, todos quieren ir hasta Dnipro, y bueno, básicamente las tropas rusas pudieron asegurar esta serie de posiciones que vemos aquí, según lo que comentaban diferentes medios. Por ejemplo, el propio medio ucraniano del Deep State, este es el medio ucraniano Deep State, y aquí, como pudieron ver en la lámina anterior, Surya Maps no solamente hablaba de los avances hacia Rosliv, sino también del avance hacia Vilne Pole y estas localidades que están aquí. Por lo tanto, si combinamos la información que nos traía el medio Deep State y la información que nos trae el medio Surya Maps, un medio ucraniano y un medio neutral, pues llegamos a la conclusión de que sí, finalmente y de manera efectiva las tropas rusas están avanzando en esta dirección, y es importante porque las tropas rusas tratarán de alcanzar a Chekchenko, ¿sí? Y bueno, llegar hasta aquí. Por cierto, algunas personas tienen duda entre los Chekchenko. Hay varios Chekchenko, ¿sí? Está este Chekchenko, que no ha sido capturado, pero hay otros dos Chekchenko. El Chekchenko que está al norte de Kurakovo y el Chekchenko que ya fue capturado por Rusia al sur de Pokrovsk. Las reservas importantes del litio están en esos Chekchenko que están bajo control ruso, sobre todo en este Chekchenko que está aquí. Entre Kurakovo y Chekchenko se ubica la zona de litio más importante de Ucrania, y Rusia la tiene ya bajo su control, ¿sí? Por si acaso a algunos les queda dudas, Rusia tiene ya bajo su control esa reserva de litio, así que bueno, esto es algo que quería decir, ¿no? Existen varios Chekchenko en Ucrania, pero no confundir el Chekchenko este de aquí con el Chekchenko cerca de Kurakovo, que es el que tiene la mayor reserva de litio y que está bajo control ruso. Y bueno, Chekchenko, el otro del norte, también estaría bajo control del ejército ruso. Bueno, amigos, hoy hubo un suceso que, bueno, ya todos saben, lo publicamos también en nuestro video matutino, que, bueno, no podemos dejar de mencionarlo. Y bueno, vamos a hablarles de lo que ocurrió en Chernobyl, ¿sí? La central nuclear de Chernobyl, justo hoy cuando se celebraba la conferencia de Múnich. Qué casualidad, qué coincidencia, pero justo en ese momento que se estaba desarrollando esa conferencia de seguridad, pues coincidentemente se lanza un dron contra la central nuclear de Chernobyl. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? ¿Quién si no podía ser? Pues inmediatamente los medios ucranianos comenzaron a decir que fueron los rusos. Y bueno, tenemos esta imagen que ya, repito, la pusimos en nuestro video matutino. ¿Sí? Miren aquí. Ahí está el momento del ataque a la central. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Y bueno, ya después comenzaron a divulgarse una serie de informaciones. Los ucranianos rápidamente comenzaron a decir que fueron los rusos. Por supuesto, Rusia lo negó. Y bueno, aquí vemos las primeras imágenes del agujero en el sarcófago que protege la unidad número 4 de la central nuclear de Chernobyl. Ahí lo podemos ver. Miren cómo quedó, ¿sí? Hubo un agujero importante, hay que decirlo, en el sarcófago de esta central nuclear, la unidad número 4, precisamente la unidad más dañada de la central nuclear, la que tuvo todos esos problemas en el año 1986. Pero aquí vemos también otras imágenes. Y bueno, rápidamente, Ucrania, luego de este ataque, comenzó a publicar esta información. El 14 de febrero los ocupantes rusos entraron en un refugio encima de la cuarta unidad energética destruida de la central nuclear de Chernobyl, así lo afirmó el presidente ucraniano Zelensky. Un avión no tripulado de ataque ruso, sí, ya rápidamente lo dijeron, un avión no tripulado de ataque ruso con una ojiva de alto poder explosivo impactó anoche el refugio que protegía al mundo de la radiación procedente de la destruida cuarta unidad de energía de la central nuclear de Chernobyl. Así decía el comunicado, ya culpando a Rusia, por supuesto, cuando muchos piensan que pudo ser un ataque de falsa bandera. No me sorprendería para nada que esto fuera un ataque de falsa bandera, ¿no? Sinceramente lo digo. Además, Ucrania decía que el único estado del mundo
que pueda atacar este tipo de instalaciones, ocupar el territorio de las centrales nucleares y llevar a cabo operaciones militares sin tener en cuenta las consecuencias es Rusia. Y esto es una amenaza terrorista para todo el mundo, así decía Zelensky, ¿sí? Como pueden ver, Zelensky culpa a Rusia de que atacó a la central nuclear y esto rápidamente Rusia lo negó, diciendo en la voz del secretario de prensa, el señor Dmitry Peskov, decía que Rusia no ataca la infraestructura nuclear de Ucrania. Cualquier afirmación sobre la participación de Moscú en tales ataques es una provocación y una invención. Esto lo afirmaba Dmitry Peskov, negando estas declaraciones de Ucrania, ¿sí? Ya, como saben, esto es muy peligroso. Recuerden que atacar una central nuclear es algo de lo más peligroso que puede existir. Y Ucrania, que dice que Rusia es el Estado que ataca las instalaciones nucleares, miente deliberadamente porque es Ucrania quien ha atacado muchas veces la central nuclear de Zaporizhia, ¿sí? Con drones y con todo, con artillería, con morteros, ha estado atacando la central nuclear de Energodar bajo control ruso. Pero, para que no lo olviden, hace poquito, bien poquito, en nuestro directo, publicamos este video, ¿sí? Recuerden, ¿no? Cómo Ucrania bombardeó a la misión civil de la OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica, ¿sí? Civiles que fueron bombardeados, que estaban rotando esta misión de la OIEA. Miren aquí las banderas, ya lo vimos ya una vez, pero se lo estoy poniendo de nuevo. Solo les recuerdo esto: Ucrania, para aquellos que dicen que Ucrania no ataca ni a la misión de la OIEA, ni que ataca la instalación nuclear. Solo les dejo este videito, sobre todo a los amigos pro-OTAN, que tal vez no me crean, pero bueno, aquí una imagen dice más que 1000 palabras. Están los ucranianos bombardeando una y otra vez a la misión de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y Occidente mira hacia el otro lado, queridos amigos, ¿no? Así es, así funciona. Y bueno, queridos amigos, con esta información del ataque a la central nuclear, nos vamos ya de nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden comentar, no olviden dejar su like. Y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y, como siempre decimos, ¿no? Hasta la próxima, amigos de Frente Militar y Geopolítico, y que Dios los bendiga a todos. Una vez más, feliz día de el amor y la amistad para todos ustedes que me ven desde cualquier parte del mundo. Nos vemos.